Bienvenido a Enseñanza Bíblica del Viernes. Padre nuestro, gracias por este tiempo que estamos juntos, que esto puede ser la palabra que tú quieres que yo pueda hablar, que esto es el mensaje que tú quieres que todos escuchan, Padre nuestro, y que puede traerte el honor y la gloria. Lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Y hoy vamos a hablar sobre la salvación y Jesús. Y ¿sabes que Jesús existió antes que él nació en el pesebre? Jesús existió con Dios el Padre. Y vamos a explorar la Trinidad otro día. Pero hoy vamos a empezar mirando Juan capítulo 1, versículo 1 a 3. Y dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Vemos que la palabra hizo todo, pero que eso tiene que hacer con Jesús. Jesús existió con Dios y fue llamado la palabra y creyó todas las cosas. Entonces vamos a Juan capítulo 1 versículo, vamos a decir 9, 14 y 15. Vamos a ver que la palabra vino al mundo y dice, la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Juan el Bautista identificó a Jesús en versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a la tierra, vivió con nosotros en forma humana. Aunque seguía siendo Dios, también era humano. Vemos que Jesús existía antes como la palabra. Era Dios y estaba con Dios. Y entonces vino a este mundo como humano, como Jesús. Y cuando Jesús estaba con Dios como la palabra, todo era perfecto. Lo podemos ver en Apocalipsis 21, 3, 4. Y dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Con Dios todo es perfecto. Ni llanto, ni lágrima, ni muerte, ni lamento. Eso era como cuando la palabra estaba con Dios, el Padre. Donde Dios habita, no hay dolor ni lágrimas. No podemos imaginar el poder y la majestad que Jesús la palabra había tenido. Pero
cuando la palabra vino a la tierra como Jesús humano, las cosas cambiaron. Como humano, Jesús experimentó todas las cosas que experimentamos. Jesús todavía era Dios, pero también era humano. Jesús podía identificarse con nosotros y lo que experimentamos. Podemos preguntar, ¿Jesús podía sentir cansancio como nosotros? Vamos a ver, vamos a Juan capítulo 4, versículo 6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Como humano, Jesús sintió cansancio. Podemos ver entonces, sentía a veces hambre o sed. Vamos a seguir el mismo capítulo 4 de Juan, el versículo 7 ahora, que dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Vemos que Jesús tenía sed. Y sobre el hambre, vamos a Mateo, capítulo 4, versículos 1 y 2, que dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vemos que Jesús experimentó hambre y sed como nosotros. Y podemos preguntar, pero sobre somnolencia, vamos a Marco, capítulo 4, versículo 38-39. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Podemos ver que Jesús, como humano, necesitaba dormir. Y como Dios, podía controlar el viento y el mar. Y podemos ver sobre Jesús y las emociones. Jesús lloró. Dice que él lloró por su amigo Lázaro en Juan 11:35, y este es el versículo más corto en la Biblia. Solamente dice Jesús lloró. Y también lloró sobre Jerusalén en Lucas 19:41. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Y sabemos también que Jesús fue tentado, en tentación. Él fue tentado por el diablo 3 veces, que sabemos porque están escritos en la Biblia. Jesús sufrió tentaciones como nosotros, pero nunca pecó. ¡Qué contraste! Vemos que Jesús estaba con Dios al principio, como la palabra, y luego vino a la tierra en forma humana y experimentó los mismos sentimientos, necesidades, emociones y tentaciones que enfrentamos. Y más, aunque Él nunca pecó, Él asumió el pecado de todos nosotros para que podamos ser salvos. Él es capaz de relacionarse con todo lo que pasamos. Él sufrió mucho más porque fue acusado falsamente, golpeado con puños. Pusieron una corona de espinas
colocada en su cabeza, golpeado muchas veces con un bastón sobre la cabeza. Y no solo azotado, pero azotado con un látigo que tenía trozos de hueso o metal incrustados en él, para que con los golpes se le arrancara la carne. Y experimentó asumir nuestros pecados y murió sobre una cruz romana. Jesús experimentó todo lo que experimentamos y más, a pesar de que no tenía pecado y nunca había cometido ningún pecado. Pero tomó todos nuestros pecados, el tuyo y el mío, y lo llevó a la cruz durante la crucifixión y pagó el precio del pecado, la muerte, para que podamos recibir la salvación. Una vez leí un relato de un rey real que iba a una gala real. Iba vestido con las prendas mejores, con la túnica real, la corona real, y pasaba junto a un niño que se había caído en un profundo charco de barro y no podía salir. El rey iba a seguir pasando a cierta distancia para no ensuciar sus finas ropas reales, pero vio y dio cuenta que el niño era su hijo. De repente el rey real saltó al barro, llenó todas sus vestiduras finas de barro sucio. Estaba cubierto de la cabeza a los pies, completamente indigno y sin aspecto de rey. Pero no importaba, porque salvó a su hijo, y eso era más importante para él. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús estaba en el cielo con toda su majestad y poder, y podía estar ahí, pero amó a nosotros tanto que se rebajó por completo y se ensució en esta tierra de humanidad y sufrió escogiendo nuestros pecados para que podíamos ser salvos y obtener salvación a través de él. Esto es lo que Jesús hizo para nosotros. Tenemos que meditar que Jesús no tenía que hacer eso. Él podía quedarse en la gloria del cielo, sin dolor, sin sufrir, sin bajarse a nuestro nivel. Él no tenía que sufrir o ensuciarse con nuestros pecados, pero lo hizo por amor. Lo hizo por amor a nosotros y fue obediente con el plan de Dios nuestro Padre. Pero gracias a Dios que después de la crucifixión, Jesús resucitó de entre los muertos y también regresó a Dios, el Padre, como vamos a ver en Marcos 16, versículo 19. Después de hablar con ellos, los discípulos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. A donde Jesús empezó como la palabra, con Dios el Padre. Jesús vino a la tierra, se ensució para nosotros, pero entonces volvió a la gloria con Dios el Padre, y damos la gracia por eso. Padre nuestro, gracias
por lo que está enseñando en la Biblia a nosotros. Gracias que podemos pensar y meditar en cómo Jesús bajó a nuestro nivel para ponerse en esta tierra y coger nuestros pecados, que no lo tenía que hacer, pero lo hizo por su amor a nosotros y por ser obediente. Que nunca podemos coger como relajo lo que Jesús hizo para nosotros. De su majestad y poder en el cielo, Él vino aquí para darnos salvación. Gracias a Dios para enseñar esto a nosotros. Que esto puede ser una bendición a cada persona que está escuchando y que puede bendecir a cada persona en este camino aquí en la tierra. Y que seguimos con Jesús, nuestro Salvador. Gracias por todo este maravilloso información en tu palabra, la Biblia. Y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí otra vez y vamos a ver la próxima semana. Vamos a seguir explorando Jesús y la salvación. Recuerde que puede encontrar los videos también en YouTube. El enlace está debajo del título de hoy. Cuídate y que Dios te bendiga.